Bueno, buenas noches, ingeniera. El tema que vamos a poner, bueno, es en realidad una aplicación del filtro del adaptativo LMS. Los integrantes del grupo vamos a ser tres. En este caso, primero, el que habla, Sanabria Tazu Ángel Renato, seguido de Postigo Campos, Javier Raúl y además también Marcado Ríos Luis Irwin. Pero bueno, antes de comenzar con la exposición nos gustaría detallar un poco más lo que es en parte teoría antes de llegar a la parte de conclusión. Comenzando, bueno, una breve introducción que sería el algoritmo LMS. Pertenece a la familia de los algoritmos de gradiente estocástico. Con el término estocástico se pretende distinguir este algoritmo del steepest descent, que utiliza un gradiente determinista para el cálculo de los coeficientes del filtro. Una característica importante del LMS es su simplicidad. No requiere medidas de las funciones de correlación, ni tampoco inversión de la matriz de autocorrelación. El LMS comprende dos procesos. El primero, que es el de filtrado, el cual implica el cálculo de salida generada por un filtro transversal y la generación de una estimación del error comparando esta salida con la respuesta deseada. Además también tiene un proceso adaptativo que realiza el ajuste automático de los coeficientes del filtro de acuerdo con la estimación del error que ha sido calculada previamente. Además también, si fuera posible, se obtienen medidas exactas del vector gradiente. En este caso lo vamos a llamar ñ x sub n en cada iteración n, y dispusiéramos del parámetro m adecuadamente elegido, que es el vector de pesos, y además de eso el vector de pesos de filtro convergería a la solución óptima de Wiener. Pero en la realidad no disponemos de estas medidas exactas del vector gradiente, ya que no conocemos la matriz de autocorrelación de la señal de entrada al filtro ni el vector de correlación cruzada entre la señal de entrada al filtro y la respuesta deseada. Por tanto, entonces, el vector gradiente ha de ser estimado a partir de los datos. Bueno, acá nuestras ecuaciones a utilizar en el mismo algoritmo, las cuales son: primero, como vemos, la estimación del vector gradiente, que consiste en sustituir de la expresión, justamente como vemos, lo que tendríamos que sustituir en este caso vendría a ser R y P, las cuales son por estimaciones instantáneas constituidas por los valores de señal de entrada al filtro y por la respuesta deseada. Como vemos, cada una tiene su propia fórmula al lado derecho, las cuales señalan claramente lo que debemos tener, los datos que se nos debe proporcionar para poder hallar esta ecuación. Y bueno, como dice, y además obtenemos así una estimación instantánea del vector gradiente, que es vendría a ser el tercero la tercera ecuación mostrada en la diapositiva. Y finalmente, esa estimación puede verse como el resultado de aplicar el operador gradiente al error instantáneo, E sub n elevado al cuadrado, valor absoluto, que es la última fórmula que está mostrando en la diapositiva. Además, también podemos expresar esta solución con las relaciones siguientes: la salida del filtro, que es Y sub n, igual a W elevado a la n a la h sub n y por x sub n. La estimación del error, que está señalada como E sub n, que es igual a D sub n menos Y sub n. La adaptación de los pesos del filtro, que vendría a ser W sub n más 1, es igual a W sub n más m x sub n. Bueno, ahora vamos a explicar las características que presenta el algoritmo LMS. Entre ellas encontramos que en estos algoritmos se puede utilizar la solución de Wiener-Holf para encontrar la matriz de inversión. No es requerida la matriz de autocorrelación en los filtros de entrada. En su forma simple tiene múltiples aplicaciones e implementaciones, ya que junto con otros algoritmos tiene múltiples variantes que presentan nuevas características híbridas. Estas pueden ser muy útiles en algunos casos.
También tiene un procedimiento iterativo, valores de entradas y de salida y utilización de filtros, que estos dan una generación de un valor estimado de error y ajuste de pesos. También podemos observar la correlación de términos que necesita encontrar el valor del coeficiente n+1. Estas iteraciones contienen el producto estocástico xn-en. Los algoritmos LMS presentan métodos de valores descendentes. En el algoritmo LMS, cada coeficiente puede tener diferentes valores de ruido. Este algoritmo también incluye el parámetro de paso step size y el valor de U, que se utilizan para el control y cálculo de la convergencia, estabilidad y robustez del algoritmo. Aquí encontramos una aplicación de un filtro adaptativo LMS, la cual vamos a explicar. En la primera línea podemos observar que se crea un vector de valores del 1 a 500, el cual va a ser llamado X. El siguiente, se realiza un filtrado Hamming de orden 31, que es pasabajos para una frecuencia angular de 0,5 pi. En el vector n, observamos que se crea una señal de ruido de la misma longitud que el vector X. Para el siguiente vector D se realiza un filtrado digital para obtener la señal deseada, y el MU vendría a ser la longitud para el filtro LMS, ¿no? Siguiente vector que podemos encontrar es HA. Bueno, este es el resultado de un filtro adaptativo de orden 32 con la longitud especificada anteriormente. En el siguiente vector obtenemos las condiciones finales del filtrado para luego ser graficadas en MATLAB. Y lo demás es código de gráficas. Bueno, acá podemos observar las gráficas, las cuales en la primera es las señales deseadas, la señal deseada, la salida del filtrado y el error entre estas dos señales. Y abajo podemos observar la señal de comparación de ambos coeficientes, del actual y del estimado. Bueno, como conclusión, sobre los filtros adaptativos LMS, estos no precisan conocer las estadísticas de la señal, permite seguir los cambios en las señales involucradas, tiene una implementación sencilla y de bajo costo computacional, se permite la adaptación a cambios del entorno y la estadística del problema. La velocidad de convergencia y desajuste final dependen de mu, y las velocidades de convergencia dependen de la dispersión de autovalores de R. Existe multitud de variantes, el LMS normalizado, regularizado en frecuencia, etc. Bueno, eso sería todo en nuestra presentación. Gracias, ingeniera, hasta luego.